¿Alguna vez te has preguntado acerca de las verdades oscuras y ocultas en la Biblia que permanecen envueltas en misterio? Uno de los momentos más impactantes y malinterpretados proviene de la historia de Noé. La Biblia nos dice que Cam, el hijo de Noé, vio a su padre desnudo, pero ¿podría haber algo más en esta historia? Escritos antiguos sugieren algo mucho más oscuro que ocurrió aquella noche en la tienda de Noé, algo que llevaría a la maldición más devastadora de la historia. ¿Por qué este momento causó una ruptura tan profunda en la familia de Noé y qué hizo realmente Cam que enfureció tanto a su padre? La verdad es mucho más oscura de lo que te han contado. Pudo haber sido algo más que un simple acto de falta de respeto, algo que tendría consecuencias duraderas por generaciones. Antes de profundizar en esta impactante revelación, quiero saber tu opinión. ¿Crees que hay más en esta historia? Deja un 767 en los comentarios. Si estás listo para descubrir el misterio detrás de la maldición de Noé y conocer la verdad que ha estado oculta por tanto tiempo, quédate porque este viaje al corazón del misterio bíblico apenas comienza y no querrás perderte lo que sucederá a continuación. La historia no contada de la maldición de Noé, lo que hizo a su hijo en la tienda. Deslicémonos silenciosamente detrás de los antiguos cortinajes del tiempo y miremos dentro de un momento registrado en el Génesis 9, un momento que en la superficie parece simple, casi trivial, pero que alberga una sombra tan oscura que resonaría a través de las generaciones. Las Escrituras dicen que después del diluvio, Noé, el mismo hombre que Dios había elegido para reiniciar a la humanidad, se convirtió en hombre de la tierra. Plantó una viña, la cuidó con esmero y con el tiempo recogió su fruto maduro. Pero un día, al probar demasiado del vino que él mismo había hecho, Noé yacía dentro de su tienda ebrio y completamente expuesto. Imagina entrar en aquel campamento al caer la tarde, las solapas de la tienda agitándose con la brisa. Dentro el padre del nuevo mundo, el hombre justo que caminó con Dios cuando la tierra estaba llena de violencia, yace descubierto, vulnerable, despojado de toda dignidad. La Biblia lo relata con sencillez. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Génesis 9, 20, 21. Entonces aparece Cam, el propio hijo de Noé, descrito específicamente como el padre de Canaán. El texto nos dice que vio la desnudez de su padre y de inmediato salió a informar a sus hermanos. ¿Puedes sentir el peso de ese momento? ¿Qué fue exactamente lo que Cam vio que lo hizo salir corriendo? ¿Fue shock, burla o algo mucho más siniestro? Lo que lo impulsó Sem y Jafet respondieron de manera completamente distinta. Tomaron un manto entre ambos, caminaron hacia atrás, con el rostro vuelto para no ver la vergüenza de su padre. Cuidadosamente cubrieron su desnudez. El respeto, la reverencia en ese acto, ¿no te hace pensar cuántas veces fallamos nosotros en proteger el honor de quienes han caído, eligiendo en cambio divulgar su vergüenza? Entonces llega el giro escalofriante. La Biblia dice, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que su hijo menor le había hecho, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Génesis 9, 24, 25. Observa cuán rápido la bendición de un mundo nuevo se ve atravesada por una maldición que marcaría linajes enteros. Pero detente aquí. ¿Por qué Canaán? ¿Por qué no directamente Cam? El relato es inquietantemente escueto. No dice que Cam tocara a Noé. No registra palabras de burla. Solo dice que vio.
Y aún así, a partir de este único momento, la voz de Noé sacude el curso mismo de la historia. ¿Podría haber algo más oculto bajo estas líneas? Antiguos rabinos eruditos judíos e incluso escritos fuera del canon lucharon intensamente con este misterio. En hebreo, la frase «vio la desnudez de su padre» podría insinuar algo mucho más profundo que una simple mirada. Algunas tradiciones sugieren que podría encubrir actos indescriptibles, actos que rompieron más que la modestia, quizás profanaron la pureza del pacto familiar. Puedes imaginarte en el lugar de Cam asomándote a esa tienda. Habrías retrocedido, bajado la solapa y te habrías ido, o la curiosidad te habría empujado más adentro. Y si hubieras sido Sem o Jafet, habrías tenido la humildad de cubrir a tu padre sin atreverte a mirar. Historias como esta no se conservan simplemente como notas históricas. Son llamas de advertencia que titilan a través de los siglos para recordarnos cómo un solo momento de deshonra, una mirada, una palabra imprudente, una elección de exponer en lugar de proteger, puede desencadenar consecuencias que nos sobreviven. ¿Alguna vez has presenciado el fracaso de alguien y has sentido la tentación de contarlo en lugar de cubrirlo con amor y compasión? Pero incluso ahora, mientras nos detenemos al borde de la tienda de Noé, la verdadera profundidad de este oscuro evento sigue fuera de nuestro alcance. ¿Qué ocurrió realmente allí? ¿Por qué la respuesta de Noé fue tan severa, tan dirigida a los descendientes de Cam? Las respuestas se enredan entre los pliegues del lenguaje antiguo y las tradiciones perdidas, esperando ser reveladas mientras avanzamos más profundo en este relato inquietante. ¿Estás listo para seguir hacia dónde conduce esta sombra? Aquí es donde la historia pasa de inquietante a profundamente perturbadora, el tipo de relato que eriza la piel. Si solo lees el Génesis por encima podría parecer claro. Cam tropieza con su padre, que yace borracho y desnudo, sale y se lo cuenta a sus hermanos, Sem y Jafet, quienes respetuosamente lo cubren. Noé despierta, comprende lo ocurrido y sin titubear maldice a Canaán, el hijo de Cam. Simple, casi demasiado simple. Pero la audiencia judía antigua no lo veía así. De hecho, las mismas preguntas que quizá te surgen ahora son las que atormentaron a los rabinos durante siglos. ¿Por qué reaccionó Noé con tanta ferocidad? ¿Por qué lanzar una maldición tan pesada sobre el hijo de Cam, en lugar de sobre Cam mismo, si todo lo que hizo fue mirar? ¿Por qué este momento retumba con una consecuencia generacional tan enorme? Aquellos sabios estaban convencidos de que había algo más oculto aquí, algo siniestro, agazapado bajo el texto desnudo. No se conformaron con encogerse de hombros y seguir adelante. En cambio, escarbaron en el silencio del relato e intentaron llenarlo de sentido. Y lo que encontraron fue estremecedor. Vuelve tu mirada a una de las fuentes más sobrecogedoras, el Talmud babilónico Sanedrín 70a-70b. En sus líneas sombrías, encontramos que los grandes maestros Rab y Samuel discutieron apasionadamente sobre lo que realmente sucedió dentro de la tienda de Noé. Uno creía que Cam castró a su padre, cortando toda esperanza de que Noé pudiera tener más hijos y extender su linaje justo sobre la tierra. El otro ofreció una interpretación que estremece los huesos, que Cam violó sexualmente a Noé. Puedes imaginarte de pie ante la puerta de aquella tienda, oyendo movimientos apagados y preguntándote qué oscuridad acababa de desarrollarse dentro. ¿Qué habría hecho tu corazón en tu pecho? ¿Habrías corrido a detenerlo o te habrías alejado horrorizado
orando por no haber entendido realmente lo que habías visto. No eran ideas marginales, susurradas por místicos oscuros. Eran conclusiones de algunas de las voces más respetadas de la tradición judía, hombres que dedicaron su vida a luchar con las palabras sagradas. Sus preguntas resuenan a lo largo de los siglos porque al observar más de cerca el lenguaje de las Escrituras, la puerta se entreabre a posibilidades sombrías. El Génesis dice: Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. A primera vista, parece meramente descriptivo, incluso inocente, comparado con las interpretaciones de los sabios. Pero veamos más a fondo. En Levítico 18, Dios establece leyes estrictas sobre la inmoralidad sexual, usando una y otra vez la frase descubrir la desnudez, y nunca significa simplemente ver a alguien desnudo. Se refiere a actos sexuales que rompen los lazos familiares. Dios advierte: no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Levítico 18:8. En este vocabulario, descubrir la desnudez es violar, cometer incesto, desgarrar los límites sagrados que Dios colocó alrededor de la familia. Es posible entonces que el Génesis no diga simplemente que Cam vio accidentalmente a su padre. Podría ver la desnudez de su padre ser una expresión hebrea cargada que sugiera que Cam pudo haber agredido a su propia madre, la esposa de Noé, reclamando así dominio sobre y el hogar en una retorcida maniobra de poder. O fue, como temían algunos rabinos, un pecado sexual directo contra el propio Noé, un acto vil de humillación destinado a quebrar su espíritu y usurpar autoridad. Imagina por un instante aquel antiguo campamento. Las aguas del diluvio apenas se habían retirado. La tierra olía a nueva purificada de la corrupción que antes la llenaba. Un nuevo capítulo para la humanidad acababa de comenzar. Sin embargo, dentro de una pequeña tienda pudo haberse sembrado una semilla de horror, un crimen secreto que mancharía el futuro. ¿No exigiría tal acto un castigo que resonara a lo largo del linaje familiar? Es inquietante, ¿verdad?, cuán rápido la humanidad vuelve a la corrupción después de un rescate divino. Lo vemos en nuestro mundo actual. Incluso después de sobrevivir desastres o recibir segundas oportunidades, las personas a menudo regresan a los mismos patrones de traición, ambición y pecado oculto. Pero mientras estas antiguas interpretaciones nos rodean, no ofrecen conclusiones sencillas, sino preguntas más oscuras que se niegan a desvanecerse. ¿Fue la maldición de Noé sobre Canaán su manera de cortar un legado torcido antes de que pudiera extenderse? Fue un juicio no solo sobre un hombre, sino sobre la sombra que podría habitar en sus descendientes. La Biblia no lo aclara. En cambio, deja que el silencio pese, desafiando a cada generación a mirarlo y preguntarse: ¿qué ocurrió realmente aquella noche y hasta dónde pueden llegar las consecuencias del pecado oculto? ¿Te atreverías a permanecer lo bastante cerca para descubrirlo, sea cual sea la interpretación, ya sea la idea de la castración, el incesto u otra violación indescriptible? La historia sin duda se sumerge mucho más hondo y oscuro que lo que la mayoría de las lecciones de escuela dominical se atreven a mencionar. No es un relato amable para libros para colorear. Es una mirada cruda a cuán rápido el pecado puede torcer incluso los capítulos más nuevos de la humanidad. Llegados a este punto, una verdad inquietante parece casi inevitable. Esa simple frase que Cam vio la desnudez de su padre probablemente encubre alguna forma de transgresión sexual. Es la única explicación
que encaja con el peso de la reacción de Noé, los ecos sombríos de la ley levítica y el horror que los antiguos intérpretes percibieron entre las líneas. Pero aún así, una pregunta resuena como un tambor de fondo. ¿Por qué Canaán? Si Cam cometió el pecado, ¿por qué no recayó la maldición directamente sobre sus hombros? ¿Por qué golpear a la siguiente generación, extendiendo una sombra que se prolongaría más allá de las vidas de todos los presentes en aquel campamento tenso y maldito? Esta pregunta no solo perturbó a los lectores casuales que hojeaban el Génesis siglos después, sacudió incluso a los antiguos escribas y estudiosos que vivían y respiraban la Torá. Ellos también se enredaron en el mismo enigma. ¿Podría ser que Canaán fuera de algún modo cómplice? Algunas corrientes de la tradición judía sugieren que pudo haber ayudado a su padre en el acto vergonzoso, haciéndolo igualmente culpable. Otros comentaristas fueron aún más lejos en la incomodidad. Y si Canaán fue el fruto de ese pecado, un recordatorio viviente de algo vil que ocurrió dentro de la tienda de Noé, un niño nacido no de bendición sino de violación. Esa posibilidad flota en el aire como un espectro. Luego está otra explicación ofrecida por sabios que lucharon con estas palabras sagradas. En el mundo antiguo, el legado de un padre lo era todo. Maldecir a los descendientes de tu hijo era cortar la raíz misma de su honor, asfixiar cualquier esperanza de que su nombre prosperara. Al apuntar a Canaán, Noé no reaccionaba solo con ira. Estaba cortando estratégicamente el futuro de Cam, asegurando que la desgracia se grabara en cada rama de su linaje. Imagina vivir en una cultura así, donde el destino de tus nietos dependía de tu propia integridad. ¿Cambiaría eso la manera en que vigilas tus pasos? El Génesis cubre esta catástrofe en apenas unas pocas palabras, casi como si demasiados detalles pudieran quemar los pergaminos. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que su hijo menor le había hecho. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Génesis 9, 24, 25. Y sin embargo de esas breves frases, la tradición judía teje toda una tragedia, un hijo que se atrevió a humillar a su padre, un acto tan repugnante que desgarró el tejido mismo del honor familiar, desatando una maldición que se convertiría en un yugo sobre el cuello de los descendientes de Canaán. No es sobrecogedor como un solo momento puede fracturar generaciones enteras, como la rebelión contra el orden sagrado, contra la estructura misma que Dios tejió en la familia, el respeto y la herencia, puede encender guerras que resuenan mucho después de que los culpables originales descansan en sus tumbas. Mira nuestro mundo hoy. ¿No seguimos aún perseguidos por las consecuencias de los pecados ocultos y los lazos rotos que pasan de padres a hijos como una herencia oscura? ¿Cuántas familias arrastran cargas que comenzaron con las faltas secretas de alguien que murió hace mucho? Pero incluso aquí, mientras permanecemos entre las ruinas del hogar de Noé, la historia se niega a revelarlo todo. Nos obliga a enfrentarnos a las sombras y a los susurros, a reflexionar sobre lo que la rebelión realmente significa y a preguntarnos qué tan cerca podríamos estar nosotros mismos de repetirla si nuestros propios corazones quedaran al descubierto. Y así el relato permanece desafiándonos a acercarnos más. ¿Qué más tiene por revelar esta sombría maldición familiar? ¿Y cómo podrían sentirse aún sus ecos en lugares donde menos lo esperaríamos? Lo que ocurrió con Cam no terminó con él. Como una grieta que comienza en una esquina del muro y lentamente se extiende por toda la estructura, la sombra del pecado sexual
y de la maldición generacional se convertiría en un hilo oscuro y recurrente en la historia de Israel, un eco doloroso de aquella primera violación en la tienda de Noé. Piensa en cómo este mismo patrón reaparece en la historia de Rubén, el primogénito de Jacob. Parece casi impensable, Rubén sube al lecho de su padre y duerme con Bila, la concubina de su padre. Al hacerlo, viola el dominio privado de Jacob, desgarrando el tejido mismo del honor y del orden familiar. El Génesis lo dice con sencillez, casi con frialdad. Israel lo oyó. Génesis 35:22. Casi se puede sentir el corazón de Jacob romperse en el silencio que sigue. Más tarde, en su lecho de muerte, Jacob mira a Rubén, el hijo que debía heredar la mayor bendición, y pronuncia palabras que debieron sentirse como una espada inconstante, como el agua, no serás el primero. Génesis 49:4. ¿No te asombra cómo un solo acto imprudente pudo robarle a un hombre su destino? Y Rubén no estuvo solo en esta danza oscura. Generaciones más tarde, el propio hijo de David, Absalón, se rebeló de forma aún más descarada. Como si quisiera destrozar el alma de su padre, públicamente Absalón levantó una tienda en el techo del palacio y durmió con las concubinas de David a la vista de todo Israel. Fue una jugada política maestra de humillación, un hijo pisoteando la intimidad sagrada de la casa de su padre para reclamar el trono. Pero el final fue espantoso. Absalón murió en batalla, su hermosa cabellera atrapada en una encina, su cuerpo atravesado por lanzas y su sueño de una dinastía enterrado para siempre bajo las hojas. La deshonra sexual hacia un padre era más que un pecado personal en estos antiguos relatos. Se consideraba el acto máximo de rebelión, un asalto deliberado al orden sagrado que Dios había tejido en la vida familiar. En cada caso, la pena caía con estruendo no solo sobre el hijo culpable, sino también sobre su futuro. La herencia se cortaba. La siguiente generación quedaba manchada de vergüenza. Así que cuando volvemos a Cam y Canaán, el patrón se vuelve inquietantemente familiar. La maldición que cayó sobre Canaán no fue simple crueldad aleatoria, era la manera del mundo antiguo de preservar el orden. Cuando un hijo violaba sexualmente a su padre, o incluso amenazaba ese límite de un modo intolerable para la cultura, el precio se pagaba en la eliminación de su legado. La maldición de Cam sobre Canaán encajaba perfectamente, aunque de forma lúgubre, en esta lógica bíblica y cultural de larga data. Pero si retrocedemos aún más y contemplamos el tapiz más amplio del antiguo cercano Oriente, comprendemos mejor su trasfondo. En la cultura semítica y en muchas civilizaciones que florecieron bajo los soles ardientes de Mesopotamia y Canaán, la desnudez de un padre no era simplemente su cuerpo descubierto, simbolizaba su autoridad, su honor, la cobertura misteriosa de su casa. Despojar o avergonzar a un padre en su debilidad, especialmente durante la embriaguez, una vulnerabilidad común aprovechada por hijos ambiciosos, era usurpar poder, reclamar el derecho a gobernar. Los registros de las cortes de Mesopotamia y Egipto muestran cómo hijos rivales a veces intentaban consolidar su reclamo al trono, durmiendo con las esposas de su padre o burlándose de él en momentos de fragilidad. El acto era teatro político tanto como pecado personal. Al violar el santuario privado de su padre declaraban: «Ahora yo soy la cabeza de esta casa». Así que si Cam hizo algo más que mirar, si intentó usurpar el honor de su padre en una oscura y sexualmente cargada lucha por el poder, entonces la reacción de Noé
cobra un sentido escalofriante. El castigo no fue arbitrario. Siguió una regla no escrita, pero profundamente arraigada de supervivencia. La línea rebelde debía ser cortada para que el orden legítimo permaneciera. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. No fue solo ira, fue una sentencia diseñada para proteger el frágil mundo recién nacido de volver al caos del que acababa de ser rescatado por el diluvio. ¿No resulta inquietante pensar cómo estos patrones siguen repitiéndose hoy, aunque ya no vivamos bajo tiendas ni transmitamos maldiciones por decreto profético? ¿Cuántas traiciones familiares ocultas, violaciones de confianza y luchas de poder torcidas se propagan en silencio hacia hijos y nietos, moldeando futuros sin que se note? Incluso al observar estas tragedias antiguas, no podemos evitar preguntarnos qué herencia oscura podría seguir resonando en los pasillos de nuestras propias familias, y qué haría falta para romper esa cadena antes de que escriba otro capítulo amargo. La maldición que Noé pronunció sobre Canaán fue mucho más que el arrebato de un anciano herido. No fue una tormenta pasajera de palabras que se desvanecería como la niebla al amanecer. Llevaba el peso del destino, poniendo en marcha una tragedia que se desarrollaría en el escenario de la historia humana durante siglos. Su eco helado puede seguirse claramente a través de las páginas de la Escritura. La Biblia nos dice que los descendientes de Canaán se hicieron famosos por los mismos pecados de perversión sexual y rebelión descarada que habían echado raíces en la tienda de Noé. Es como si aquella semilla oscura plantada en secreto hubiera brotado en un árbol monstruoso que ensombreció generación tras generación. Para cuando Israel se encontraba temblando a las puertas de la tierra prometida, mirando hacia las tierras de los cananeos, la naturaleza de ese pueblo ya estaba expuesta. Se habían convertido en una nación sumida en el incesto, la prostitución ritual y el horror inimaginable del sacrificio infantil, ofreciendo a sus propios hijos e hijas a ídolos ardientes en rituales retorcidos y desesperados. De hecho, Levítico 18 se lee casi como una lista lúgubre de las prácticas que caracterizaban la vida cananea. Allí Dios advierte a Israel una y otra vez que no imite la tierra a la que está a punto de entrar. El capítulo acumula una lista de actos sexuales prohibidos, tan sórdidos que casi arde al leerlos, todo culminado con esta advertencia ensordecedora: no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas ellas se han contaminado las naciones que yo echo de delante de vosotros. Levítico 18:24. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios fue tan implacable en su mandato a Israel de mantenerse separado de limpiar por completo la tierra? No fue porque Israel fuera tan puro, tan moralmente superior. En Deuteronomio 9, Dios les dice claramente que no era por su justicia que recibirían la tierra, sino por la maldad de esas naciones. Los cananeos se habían hundido tan profundamente en la depravación que el juicio ya no podía demorarse. Así que aquí estamos trazando una línea que se extiende sin interrupción desde la tienda de Noé hasta la sangrienta conquista de Canaán. Es casi aterrador ver cuán constante es el patrón. Cam comete un acto indescriptible. Canaán carga con la maldición, y los descendientes de Canaán se vuelven conocidos precisamente por los pecados de impureza sexual, idolatría y rebelión violenta contra el orden de Dios. Finalmente cosechan destrucción a manos del mismo pueblo descendiente de Sem, el hermano que apartó su rostro para proteger el honor de su padre.
¿No te hace pensar en cuán poderosas pueden ser las corrientes subterráneas del pecado oculto y la vergüenza familiar? Cómo algo que comenzó con una sola decisión vil dentro de una tienda privada pudo manchar el legado de todo un pueblo hasta que la propia tierra pareció clamar por limpieza, y aún así la Biblia permanece inquietantemente deliberada en su vaguedad. Nunca expone con claridad exacta lo que Cam hizo aquella noche. Tal vez sea intencional. Tal vez la historia deje espacio para que cada generación luche con el horror en su propio corazón, para que mire a su alrededor y vea cómo los ciclos de deshonra, lujuria, oculta y rebelión aún fluyen como ríos envenenados a través de familias y naciones. Así, seguimos regresando a esa tienda tenuemente iluminada en el amanecer, después del diluvio, tratando de mirar adentro, aún preguntándonos qué ocurrió realmente allí. Y podría ser que su sombra se extienda mucho más de lo que nos atreveríamos a admitir. Ahora adentrémonos aún más en las sombras en las páginas de libros olvidados por la mayoría, pero susurrados por eruditos y buscadores a lo largo de los siglos. El primero es el libro de Jacer. Aunque no forma parte del canon bíblico, está directamente mencionado en las Escrituras. Josué 10:13 lo cita como un registro histórico. No está esto escrito en el libro de Jacer. Su antigüedad le otorga una autoridad inquietante, como si sus páginas polvorientas aún respiraran secretos que los textos tradicionales solo insinúan. Dentro del libro de Jacer encontramos hilos que profundizan y oscurecen el retrato de Cam. Aunque Jacer no declara abiertamente que Cam violó o mutiló a Noé, como especulan algunas de las tradiciones rabínicas más severas, sí lo pinta en tonos preocupantes. Allí Cam aparece como un hijo que se burla abiertamente del estado vulnerable de su padre, tratando el colapso ebrio de Noé no como un momento que requería compasión o respeto, sino como una oportunidad para socavarlo. Jacer sugiere que el pecado de Cam fue más que una risa privada salió, y llamó a sus hermanos al espectáculo, difundiendo la vergüenza y envenenando el honor familiar al incitarlos a compartir su burla. Puedes casi oír las carcajadas burlonas que salían de esa tienda, sentir el frío de la deshonra deslizándose por una familia que había sido la última esperanza de la humanidad después del diluvio. Imagina a Sem o Jafet, enfrentados al chiste cruel de su hermano, obligados a decidir si unirse a la burla o asumir el pesado manto de proteger la dignidad de su padre. Algunos rabinos antiguos estaban convencidos de que no se trataba de un simple caso de falta de respeto. Veían en ello una rebelión espiritual mucho más profunda. En las acciones de Cam detectaban un eco de la misma arrogancia siniestra que una vez llenó los cielos. Recordaban cómo los vigilantes, aquellos ángeles rebeldes mencionados en Génesis 6 y ampliados en textos como Enoc, abandonaron su lugar legítimo, cruzando límites para corromper a las hijas de los hombres. En Cam, estos rabinos creían vivía ese mismo impulso oscuro, una negativa a honrar el orden sagrado que Dios había establecido. ¿No te resulta inquietante ver cómo la rebelión sigue los mismos patrones generación tras generación? Así como los vigilantes violaron la jerarquía celestial, Cam se atrevió a desgarrar la terrenal, donde los ángeles cruzaron líneas prohibidas y arrastraron a la humanidad a la corrupción. Antes del diluvio, Cam, de pie sobre la tierra purificada, volvió a sumergirse en el mismo abismo, al humillar a su padre, el único hombre elegido para reiniciar el mundo en justicia.
Y si esto fue más que una burla, si fue un asalto espiritual deliberado contra el marco de autoridad que Dios estableció, entonces no es de extrañar que las consecuencias se desplegaran mucho más allá del propio Cam. Podría ser que historias como estas se preservaran no solo para escandalizarnos con antiguos pecados, sino para servir como espejos de nuestro propio desprecio oculto hacia las autoridades y relaciones que Dios ha colocado en nuestras vidas. Mientras nos asomamos al borde de estos escritos olvidados, nos queda la sensación de que algo profundamente errado ocurrió en la tienda de Noé, algo que se expandió hacia afuera con una inquietante familiaridad, porque lo que comienza como un desprecio privado puede fácilmente florecer en caos generacional, y en esa comprensión silenciosa, quizá incómoda, la historia nos pregunta, ¿dónde podrían aún acechar rastros de la misma rebelión en los rincones de nuestro propio corazón ahora? Avancemos aún más dentro de los pasillos sombríos del pensamiento antiguo en los ecos de la tradición oral judía, donde los sabios debatían a la luz de lámparas, buscando entre los velos del silencio de las Escrituras. Aquí, entre las enseñanzas de los rabinos talmúdicos y los primeros comentaristas judíos, encontramos interpretaciones aún más perturbadoras que las registradas en el libro de Jacer. Algunos de estos antiguos maestros propusieron que el crimen de Cam no fue simplemente un pecado de vista o de burla. Creían que Cam había cometido un acto de violencia física brutal, castró a su propio padre Noé. Su argumento descansaba sobre dos pilares inquietantes. El primero era el problemático modismo hebreo, vio la desnudez de su padre, que a lo largo de la Torá está cargado de implicaciones de vergüenza y violación sexual. El segundo era una observación contundente del propio Génesis. Después del diluvio, Noé no tuvo más hijos. Puede parecer un hecho menor, casi una nota al pie en la vasta historia bíblica, pero estos rabinos examinaban cada palabra y cada silencio. Razonaban. Noé vivió 350 años más después del diluvio, Génesis 9:28. Sin embargo, no tuvo más hijos. ¿Por qué? ¿Qué le impidió continuar el mandato divino de fructificad y multiplicaos, especialmente cuando la humanidad acababa de comenzar de nuevo? A sus ojos, la respuesta era escalofriantemente clara. Cam había tomado el asunto en sus propias manos literalmente. Temiendo más hermanos que pudieran desafiar su parte de la herencia, Cam mutiló a Noé, cortando la posibilidad de futuros hijos. Fue como si no solo arrebatara la dignidad de su padre, sino también el futuro de la familia, desgarrando el orden de Dios para asegurar sus propias ambiciones. ¿No te estremece imaginar semejante escena, estar fuera de esa tienda y oír no solo ronquidos de embriaguez, sino un gemido repentino de dolor, el suave derramamiento de un horror que moldearía el destino del mundo en silencio? Desde esta perspectiva, la maldición que Noé pronunció sobre Canaán se vuelve aún más cargada de amarga ironía. En cierto sentido, la violencia de Cam le robó su propio futuro. Al cortar la línea de su padre, también maldijo la suya. La vergüenza de lo que hizo no pudo quedarse encerrada en aquella tienda. Se derramó hacia adelante, manchando a Canaán y a cada generación que brotaría de él. Esto no fue solo una disputa familiar sórdida. Según estas tradiciones, fue nada menos que una guerra personal contra la estructura divina que Dios había establecido. El orden familiar no era un accidente cultural, era arquitectura sagrada. Romperlo violentamente era rebelarse contra el cielo mismo. Piensa por un momento
en hasta dónde puede llegar la gente cuando la mueven el miedo, la codicia o el deseo de asegurar su propio lugar a cualquier costo. ¿Has visto familias fracturarse bajo el peso de disputas por herencias, secretos o celos que cortan más profundo que cualquier cuchillo? En el mundo antiguo, estas historias no eran simple historia. Eran advertencias envueltas en carne y hueso, susurradas alrededor del fuego, para recordar a cada oyente la deshonra y la rebelión contra el orden de Dios no terminan con quien las comete. Resuenan, alcanzan a los hijos aún no nacidos, y a veces, como en el caso de Cam, la herida que tallan en el futuro es mucho peor de lo que jamás pretendieron. Así que una vez más, nos encontramos junto a las delgadas paredes de esa tienda, captando débiles destellos de un crimen que cambió la historia. Y en silencio, quizá con incomodidad, nos quedamos preguntándonos cuántas de nuestras propias decisiones, impulsadas por rebelión secreta o ambición egoísta, podrían sembrar sombras que vivirán mucho después de que nosotros hayamos partido. Ahora, adentrémonos aún más en las sombras, en un texto tan antiguo y misterioso que fue apreciado por muchos de los primeros creyentes, pero que finalmente quedó fuera del canon bíblico: el libro de Enoc. Aquí, la historia de la corrupción más temprana de la humanidad se desarrolla con detalles aterradores, pintando un trasfondo que arroja el pecado de Cam en una luz aún más oscura. El libro de Enoc nos habla de los vigilantes, aquellos poderosos ángeles que, ardiendo de deseo, descendieron del cielo para tomar esposas humanas. Al hacerlo, rompieron los límites que Dios mismo había trazado entre lo divino y lo terrenal. Su unión con mujeres mortales desató a los Nefilim, gigantes, cuya mera existencia fue una abominación, esparciendo violencia y caos por la tierra como una plaga. Pero no se detuvo allí. Estos seres caídos también vertieron conocimiento prohibido en las mentes humanas, secretos de guerra, encantamientos, artes seductoras y rituales sangrientos. La humanidad, destinada a caminar humildemente con Dios, corrió en cambio hacia la decadencia y la destrucción. Para el tiempo de Noé, el mundo entero estaba empapado de corrupción. Era tan grotesco que Dios declaró que borraría todo ser viviente y comenzaría de nuevo. Ahora quizás te estés preguntando, ¿qué tiene todo esto que ver con Cam? Los comentaristas antiguos se hicieron la misma pregunta y trazaron conexiones escalofriantes. A sus ojos, el acto de Cam fue mucho más que un momento de oportunismo ebrio o incluso una traición familiar oscura. Fue la repetición de aquella vieja rebeldía, el mismo desprecio por los límites divinos que una vez llevó a los vigilantes a rebelarse contra el cielo. Imagina la escena: las aguas del diluvio apenas se habían retirado. Dios había concedido a la humanidad un nuevo comienzo por medio de Noé, quien caminó con él en justicia, mientras el resto del mundo se ahogaba en pecado. Pero casi de inmediato Cam resucitó la antigua rebelión. Al burlarse, violar o usurpar la posición sagrada de su padre, según la tradición antigua que uno siga, Cam hizo exactamente lo que los vigilantes habían hecho: golpeó el orden divino, desgarrando las líneas que Dios mismo había trazado. Y así, como la corrupción de los vigilantes no terminó con ellos, sino que se derramó en sus hijos monstruosos, el pecado de Cam marcó una trayectoria oscura para sus propios descendientes. El linaje de Canaán se volvería infame en el mundo antiguo por sus perversiones sexuales y sus sacrificios infantiles, ofreciendo a sus propios hijos a ídolos ardientes en intentos desesperados
por obtener favor o poder. Era como si el mismo espíritu de los vigilantes siguiera vivo enroscado como una serpiente dentro de la rebeldía de Cam, deslizándose a través de las generaciones para envenenar los corazones de su descendencia. ¿Puedes sentir el patrón inquietante? La misma historia repetida en un escenario más pequeño. Lo que comenzó con ángeles deseando mujeres, terminó con un hijo profanando a su padre. Cada acto, una revuelta contra el diseño cuidadoso de Dios. Cada uno dejando tras de sí un legado que infectó la tierra con una oscuridad más profunda. Nos hace pensar cuántas veces nuestras propias rebeliones ocultas reflejan estas antiguas historias de desafío. Cuántas decisiones aparentemente privadas podrían resonar con aquella vieja guerra contra el orden divino, invitando sombras que podrían sobrevivirnos y moldear el futuro de formas que jamás imaginamos. Y así el libro de Enoc y estas antiguas reflexiones no nos ofrecen solo otra capa de mito, levantan un velo sugiriendo que el pecado de Cam fue mucho más que una falta personal. Fue la continuación de aquella rebelión primordial, una herencia espiritual oscura que avanzó a través de Canaán, manchando la historia con las mismas pasiones corruptas que una vez llevaron al mundo a la ruina. Aún ahora, de pie al borde de estos misterios antiguos, la historia se niega a entregar todos sus secretos. Y quizá eso sea precisamente lo que la mantiene viva, acechando generación tras generación, desafiándonos a mirar dentro de nosotros mismos y preguntar qué viejas rebeliones podrían seguir susurrando en nuestras propias venas. Así que cuando reunimos todos estos fragmentos de los rincones olvidados de la historia, las pistas ocultas en el libro de Jasher, los debates escalofriantes de los antiguos rabinos talmúdicos y los patrones inquietantes revelados en el libro de Enoc, surge una imagen mucho más siniestra que cualquier cosa que las lecciones de escuela dominical se atrevieran a susurrar. En el libro de Jasher vemos a Cam no como un hijo descuidado, sino como alguien que despreció la posición sagrada de Noé. Se rió de la vulnerabilidad de su padre, pisoteó el delicado límite del respeto e incluso intentó arrastrar a sus hermanos a su burla, buscando propagar la infección de la deshonra. Fue una conspiración silenciosa contra el orden divino de la familia, una rebelión en miniatura que ridiculizó la jerarquía que Dios mismo había establecido. Luego, al adentrarnos en las enseñanzas sombrías de la tradición talmúdica, encontramos algo aún más oscuro. Aquí el pecado de Cam no se reduce a una ofensa pasajera o a una curiosidad indebida. Algunos rabinos antiguos creían que llegó tan lejos como para castrar a Noé, asegurando violentamente que no habría más hijos con quienes competir. Fue un acto frío y calculado, destinado a cortar el futuro de su padre y a apoderarse del poder para sí mismo. Puedes imaginarte estar fuera de esa tienda, oyendo no solo risas de embriaguez, sino un jadeo repentino, dándote cuenta demasiado tarde de que algo irreversible había ocurrido. Pero quizás lo más inquietante de todo es cómo esta historia se conecta con la rebelión cósmica descrita en el libro de Enoc. Allí, los vigilantes poderosos, ángeles destinados a guardar los misterios del cielo, descendieron a la tierra y rompieron los límites divinos al tomar esposas humanas. Su lujuria engendró monstruos y sus enseñanzas prohibidas inundaron el mundo de sangre y perversión. ¿Y qué vieron los antiguos comentaristas en el acto de Cam, el mismo espíritu corrupto? Un eco deliberado del crimen de los vigilantes. Así como ellos despreciaron las líneas que Dios
había trazado entre el cielo y la tierra, Cam despreció la línea sagrada entre padre e hijo, desgarrando la estructura que Dios había edificado para sostener el mundo. Y así, la maldición que Noé impuso sobre Canaán no fue simplemente el arrebato amargo de un anciano avergonzado, fue una intervención divina, la justicia de Dios, atravesando el tiempo para cortar una semilla corrupta antes de que pudiera florecer de nuevo en una rebelión total. El castigo no se trataba solo del honor familiar, se trataba de proteger el tejido mismo de la creación para que no se deshiciera bajo el mismo desafío que una vez obligó a Dios a inundar la tierra. ¿No te recorre un escalofrío al darte cuenta de cuán delgada es la línea entre el orden y el caos que un solo acto secreto dentro de una tienda silenciosa pudiera extenderse en siglos de sangre, idolatría y ruina, y que a veces los juicios más duros de la Escritura no eran por ofensas pequeñas, sino por detener rebeliones cósmicas antiguas antes de que volvieran a echar raíces en la tierra? Así que aquí estamos ahora sosteniendo estos fragmentos de Jacer el Talmud y Enoc como astillas de vidrio de colores. Cada uno capta la luz de manera distinta, revelando matices más profundos de horror y consecuencia espiritual. Juntos transforman la historia de Cam y Canaán en algo mucho más oscuro, mucho más profundo e infinitamente más espiritual que cualquier cosa que nos enseñaron de niños. No se trataba solo de vergüenza personal. Fue una batalla para impedir que el viejo caos regresara al mundo, una batalla que en muchos sentidos todavía nos toca más de lo que quisiéramos admitir. Lo que estamos a punto de descubrir podría despertar algo feroz dentro de ti, quizás incluso una justa indignación, y honestamente debería. Porque mientras hemos estado siguiendo con cuidado lo que realmente sucedió entre Noé y Cam, cómo los textos y tradiciones antiguas lo interpretaron, la historia hizo algo mucho más feo. Tomó este relato ya oscuro y lo retorció en una mentira monstruosa, una mentira que encadenó a millones, corrompió sociedades enteras y manchó las propias palabras de Dios con crueldad humana. En su esencia, la historia de Cam y Noé trataba sobre la rebelión personal, sobre la vergüenza y el juicio divino que golpea a una familia que acababa de sobrevivir al diluvio. Era una advertencia sobria de cuán rápido el pecado puede envenenar un nuevo comienzo. Pero en algún punto del camino, personas con poder y codicia en las venas tomaron este relato y lo deformaron en algo que nunca debió ser una justificación para esclavizar a pueblos enteros. Desglosemos esto con cuidado, volviendo una vez más a lo que realmente dice la Escritura. Génesis 9, 24-25 registra: cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: «Maldito sea Canaán, sea el siervo de los siervos de sus hermanos». Observa la precisión, aquí la maldición no fue pronunciada sobre Cam mismo, sino sobre Canaán, el hijo de Cam. La Biblia se esfuerza por hacer esa distinción. Además, Cam tuvo otros hijos. Génesis 10 explica que Cam engendró a Cus, padre de los etíopes, a Misraim, vinculado con los egipcios, y a Fut, asociado con Libia. Estos descendientes levantaron civilizaciones vastas y sofisticadas, centros de arte, conocimiento, comercio y poder. Nada en las palabras de Dios los llama malditos. La maldición fue local, dirigida directamente a Canaán, cuya descendencia luego llenaría las tierras de los amorreos, eteos y jebuseos, naciones que se enfrentarían a Israel cuando Dios llevó a su pueblo a la tierra prometida. Entonces, ¿cómo se distorsionó esto hasta convertirse
en una supuesta maldición divina sobre todos los pueblos negros. Ahí es donde la historia desciende a algo incluso más siniestro que el pecado original de Cam. Siglos después de que Moisés escribiera estas palabras, los traficantes de esclavos europeos y sus teólogos contratados, hombres desesperados por un sello santo que legitimara su codicia, resucitaron este antiguo relato. Lo torcieron deliberadamente. Afirmaron que la maldición había caído sobre Cam mismo. Luego argumentaron que como Cam era el supuesto antepasado de todos los africanos, cada africano llevaba esa maldición. Fue un engaño perverso ignorar el texto claro, inventar una doctrina totalizadora y de pronto etiquetar continentes enteros como destinados a la servidumbre. Puedes sentir el horror de eso. Generaciones de hombres que decían reverenciar la Biblia la arrancaron de su contexto, silenciaron los límites claros de Dios y empuñaron sus palabras como látigos para justificar una crueldad indescriptible. Encadenaron cuerpos, destruyeron familias, todo mientras predicaban sermones construidos sobre distorsiones. Pero vuelve a mirar la Escritura y todo ese edificio podrido se derrumba. En ninguna parte la Biblia dice que la piel oscura sea una maldición. En ninguna parte dice que todos los descendientes de Cam estaban destinados a la esclavitud. En ninguna parte vincula el color de la piel con el castigo divino. Esas fueron mentiras humanas, nacidas del prejuicio y de la codicia disfrazadas de piedad. ¿No te estremece ver cuán fácilmente pueden secuestrarse los textos sagrados cuando los hombres buscan poder, como historias antiguas, destinadas a enseñar reverencia, orden y justicia divina, pueden torcerse hasta convertirse en armas de opresión? Y si esto se hizo tan descaradamente con Noé y Cam, ¿no te hace preguntarte cuántas otras verdades se han doblado con el tiempo para servir a ambiciones oscuras? Así que al mirar nuevamente los fragmentos de esta vieja historia, queda claro que la verdadera maldición no estaba sobre la piel negra. La verdadera maldición estaba en los corazones humanos, dispuestos a corromper la palabra de Dios por cadenas y monedas. Y quizá esa sea la advertencia más profunda de todas, que cada vez que manipulamos la verdad divina para justificar nuestra propia codicia o prejuicio, invitamos al juicio tan seguramente como Cam lo hizo en la tienda de Noé. Esta mentira venenosa no se apagó en los rincones oscuros de la historia. Creció, prosperó, se repitió tantas veces que se convirtió en una especie de evangelio torcido, tejido en el propio tejido de sociedades fundadas sobre la codicia y el sufrimiento humano. Durante siglos, esta falsedad se filtró incluso en las Biblias permitidas a los esclavizados. Las llamadas Biblias de los esclavos fueron editadas deliberadamente para eliminar todo pasaje que hablara de libertad, dignidad o esperanza. La historia de Cam fue cuidadosamente distorsionada y magnificada, predicada desde incontables púlpitos, grabada en las enseñanzas de seminarios, convirtiéndose en una de las manipulaciones más grotescas de la Escritura que el mundo haya visto. Imagina eso, tomar una historia originalmente sobre la rebelión espiritual y el orden divino y deformarla hasta convertirla en una justificación para azotar, encadenar y comprar seres humanos como ganado. Imagina sermones donde predicadores tronaban sobre la maldición de Cam para santificar plantaciones empapadas en sudor y sangre. Esta mentira se volvió tan generalizada que muchos aún cargan inconscientemente con su sombra hoy. ¿Cuántas personas crecieron oyendo que la línea de Cam era la única realmente negra,
¿Cuántas aceptaron esa noción sin abrir jamás el Génesis? En un solo golpe vil, los descendientes de Cam fueron marcados por la lógica corrupta de los hombres como malditos para siempre, una supuesta mancha espiritual transmitida por la piel. Pero dejemos esto absolutamente claro: la maldición de Cam jamás existió. Las páginas del Génesis no contienen tales palabras. La maldición fue sobre Canaán, un hijo específico vinculado a las antiguas naciones que poblaron la tierra prometida como enemigos de Israel. Nada en la Escritura extiende esa maldición a continentes enteros, ni pinta a los pueblos de piel oscura como rechazados por Dios. Esa teología vil no vino del cielo sino de corazones humanos torcidos por el ansia de poder y dinero. De hecho, observa lo que declara la verdadera palabra de Dios. Éxodo 21:16 retumba como un trueno sobre cada mercado de esclavos: el que secuestre a una persona y la venda, o sea hallado en su poder, morirá. La pena por la trata humana según la ley divina no era bendición, era muerte. Y escucha las palabras de Pablo en Hechos 17:26 frente a los filósofos en Atenas: de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Una sola sangre, sin jerarquías de color, sin respaldo divino para las cadenas. Y recuerda Gálatas 3:28, un toque de trompeta contra todo sistema de orgullo racial. Ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo ves desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El corazón de Dios late por la unidad, por la dignidad, por su imagen reflejada en cada tribu y lengua. Algunos podrían decir: pero la esclavitud terminó hace mucho. ¿Por qué seguir hablando de estos horrores antiguos? Porque la teología falsa no muere fácilmente. Permanece como un fantasma, susurrando a través de las generaciones, infectando corazones de maneras que muchos ni siquiera notan. Por eso algunos aún asocian, aunque sea inconscientemente, la negritud con una maldición. Por eso, ciertas iglesias evitan hablar de la rica e innegable presencia africana en la Biblia. Heredaron una teología colonizada que hizo fácil ignorar o borrar el papel de África en la historia de la redención. ¿No ves por qué desenmascarar esta antigua mentira importa tanto? Cuando finalmente ves la verdad, todo cambia. Comienzas a darte cuenta de que los pueblos africanos no fueron añadidos a la narrativa bíblica como un apéndice. Estuvieron allí desde el principio, dando forma a la historia, amados por Dios, destinados a su reino. Y cuando se abren tus ojos, reconoces cuán astuto fue el enemigo al torcer la palabra de Dios en cadenas de engaño que han aprisionado mentes y envenenado corazones durante demasiado tiempo. Pero cuando esas cadenas caen, ocurre algo hermoso. Empiezas a ver a tus hermanos y hermanas no a través de la niebla del prejuicio heredado, sino a través del amor claro y poderoso que Dios siempre ha tenido por cada nación, cada tono de piel, cada alma. ¿No es esa una verdad por la que vale la pena luchar para que la próxima generación no herede las cicatrices de una mentira que nunca les perteneció? A estas alturas, quizá te estés haciendo una pregunta muy natural, tal vez, incluso susurrándola mientras la historia se vuelve más oscura y extraña. Está bien, Cam pecó, pero ¿por qué solo Canaán fue maldecido? ¿Por qué Noé no pronunció también juicio sobre Cus Misraim o Fut, los otros hijos de Cam, que también llegaron a fundar grandes naciones? Aquí la historia se abre como una cámara oculta, revelando pistas de antiguas tradiciones, patrones bíblicos sutiles
e hilos espirituales que sugieren que nada de esto fue al azar. De hecho, si sigues las Escrituras y escuchas con atención los ecos de los escritos rabínicos antiguos, comienzas a ver una mano más profunda en acción, algo tejido en la historia que parece más profecía que castigo. Primero considera cómo las maldiciones en el pensamiento bíblico no siempre se extendían por igual a todos los hijos de un pecador. En Génesis 4, cuando Caín mata a su hermano, solo Caín lleva la marca y la maldición. Abel muere sí, pero se convierte en símbolo de inocencia, y Set surge más tarde como la línea de la promesa. La maldición no se derrama indiscriminadamente sobre todos los hijos de Adán. Cae específicamente sobre la cabeza culpable. Siguiendo ese patrón, algunos rabinos antiguos y escritos midráshicos susurraban que Canaán no fue simplemente un espectador inocente en el pecado de su padre. Algunas tradiciones antiguas incluso sugieren que pudo haber sido Canaán quien primero descubrió la desnudez de Noé. Imagina eso el nieto entrando en la tienda riéndose o llamando a su padre para que viniera a mirar. En esa versión, Cam se hace cómplice al unirse a su hijo en burlarse de la vergüenza del patriarca. Si eso fuera cierto, ¿no cambiaría el peso de toda la historia? La maldición de Noé caería entonces sobre el verdadero instigador, aquel cuyo corazón se inclinó primero hacia la deshonra. Y observa con atención Génesis 9:25. Noé no habla en generalidades ni con condenas vagas. Sus palabras son escalofriantemente precisas. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. No es el lenguaje de alguien simplemente airado. Suena como profecía, una mirada hacia adelante hacia lo que brotaría de la línea de Canaán. Es como si Noé, bajo una mezcla de inspiración divina y profundo dolor, mirara a través de los siglos y viera el fruto terrible que la deshonra y la rebelión espiritual llegarían a producir. ¿No resulta inquietante ver cuán a menudo la rebelión madura en algo mucho más oscuro de lo que nadie imaginó? ¿Cómo un solo momento de burla o desprecio puede convertirse en una cadena de desafío generacional contra los caminos de Dios? Y efectivamente, siglos después, las palabras de Noé se cumplieron horriblemente. De todos los descendientes de Cam, fueron los cananeos quienes descendieron a la mayor depravación. Sus ciudades se hicieron infames por pecados grotescos, sacrificios de niños en altares humeantes, prostitución ritual que convertía la adoración en lujuria, rituales sangrientos para atraer poder de reinos oscuros. En Levítico 18, Dios lo deja claro con dolorosa precisión, advirtiendo a Israel que no se contamine con las abominaciones que saturaron la tierra de Canaán. Y en Deuteronomio 7 ordena su completa expulsión, no por rivalidad étnica ni conquista caprichosa, sino porque la corrupción espiritual era tan profunda que la tierra misma gemía bajo su peso. Mientras tanto, nota algo sorprendente. Dios no ordenó a Israel marchar contra Cus, Etiopía, ni contra Misraim, Egipto, ni contra Fut, Libia. Cada una de estas naciones tuvo sus defectos, ciertamente, pero fue la línea de Canaán la que eligió una y otra vez caminar más hondo en la rebelión. La maldición de Noé nunca trató de geografía, color de piel o favoritismo. Se trataba de una trayectoria espiritual, de una línea que fijó su corazón contra Dios, de tal manera que el juicio se volvió inevitable. En ese sentido, las palabras de Noé no fueron solo castigo, fueron una advertencia profética,
una sombra que se proyectó hacia el futuro para mostrar lo que sucede cuando las semillas de la deshonra y la rebeldía se dejan crecer sin freno. No es sobrecogedor darse cuenta de cómo un solo acto de burla o exposición dentro de una tienda pudo inflarse hasta convertirse en una civilización entera, desafiando a Dios y llamando sobre sí misma el filo de la espada. Tal vez por eso esta historia sigue siendo tan relevante, porque susurra a cada generación: la deshonra no se queda escondida en un rincón. Crece, toma forma, levanta ciudades y establece culturas. Y si no se detiene, exige un ajuste de cuentas, no por crueldad, sino porque Dios se niega a permitir que el mal devore eternamente a los inocentes. Entonces, ¿por qué Canaán? Porque en el registro divino no se trataba solo de castigar aquella noche terrible. Se trataba de lo que esa noche reveló el carácter que formaría su linaje, la rebeldía que un día mancharía la tierra misma bajo sus pies. La maldición de Noé fue tanto juicio como visión profética, una mirada dolorosa a la tragedia, por venir una advertencia escrita de antemano a todo corazón tentado a cambiar el honor por la burla o el orden divino por la autoexaltación. Y ahora llegamos a la pregunta que quizá resuena o ruge en tu interior: que si Canaán fue maldecido, ese antiguo juicio sigue pesando sobre alguien hoy. ¿Podría algo pronunciado hace miles de años envolver aún con cadenas invisibles a familias o naciones enteras? Y existe esperanza de romper los patrones de pecado y vergüenza heredada que parecen transmitirse de padres a hijos como un legado silencioso. Aquí es donde la historia da un giro. Sale de las largas sombras del juicio antiguo y entra en la luz brillante de la misericordia divina. Porque aunque la maldición sobre Canaán ciertamente se cumplió en la historia de Israel, ciudades arrasadas, idolatrías derribadas por la espada, la Biblia revela una verdad aún más poderosa, más asombrosa y más bella. Ninguna maldición se levanta más alta que la sangre de Jesucristo. Escucha la declaración impresionante de Pablo en Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. ¿Ves hasta dónde llega eso? Jesús no vino solo a perdonar nuestros errores personales. Él tomó la esencia misma de la maldición, toda ella, incluyendo los enredos oscuros de juicios generacionales y culpas de sangre, y quebró su derecho legal sobre la humanidad al absorberla en sí mismo en la cruz. Por eso, Apocalipsis pinta un futuro tan sobrecogedor, prometiendo que en la nueva creación no habrá más maldición. Apocalipsis 22:3. A través de Jesús, la antigua maldición sobre Canaán fue cumplida en el plano histórico y anulada en el plano espiritual para todos los que entran en el pacto de Dios. Ninguna palabra vieja de condena puede resistir el eco de Cristo gritando: consumado es. Pero hay algo que a menudo pasa inadvertido, un hilo dorado de gracia que atraviesa toda la historia de los descendientes de Canaán. A lo largo de la Escritura, incluso aquellos marcados por la maldición encontraron misericordia cuando se volvieron hacia Dios. Rahab era una prostituta cananea que vivía en los muros de Jericó, destinada a la destrucción bajo el peso de las palabras proféticas de Noé. Sin embargo, cuando creyó en el Dios de Israel, cuando colgó aquel cordón escarlata en su ventana, fue salvada. Más aún, fue injertada tan completamente en la familia de Dios que llegó a formar parte del mismo linaje de Jesucristo. Imagina eso de una nación maldita a madre del Mesías. O mira a los Gabaonitas, otro grupo cananeo. Reconocieron la mano de Dios sobre Israel y buscaron la paz.
Aunque sus métodos fueron engañosos, al principio, igualmente hallaron protección y un lugar entre el pueblo de Dios. ¿No susurra esto una verdad profunda? Mientras las naciones pueden enfrentar juicio por su rebelión colectiva, los corazones individuales que se vuelven hacia Dios siempre encuentran una puerta abierta de par en par. El mismo Jesús llevó este principio más allá, cruzando fronteras culturales para sanar gentiles, maravillarse ante la fe de un centurión romano y exaltar a una mujer sirofenicia, insinuando que ningún pueblo está para siempre excluido cuando recibe la misericordia. Y aquí está la revelación que atraviesa aún más hondo una maldición. Puede pasar por generaciones como una sombra alargándose al atardecer, pero la salvación rompe esa sombra en el mismo instante en que alguien vuelve su rostro hacia Dios. Como el hijo pródigo que regresó con toda su vergüenza y ruina a la casa del Padre, cualquiera que regrese encuentra que ninguna maldición puede aferrarse a él. Ningún pecado ancestral puede dictar su destino. Ninguna palabra antigua de juicio puede anular la nueva palabra que Dios pronuncia sobre ellos redimido. Esto no se aplica solo a la línea de Canaán. Es para toda nación, toda familia, toda persona que teme estar atrapada en viejas deudas espirituales. En Jesús toda maldición atada a tu sangre terrenal es cortada y reemplazada por su sangre divina. Todo patrón torcido de pecado que parece escrito en la historia de tu familia es sobrescrito por su justicia perfecta. Toda atadura espiritual oscura conectada con rebeliones ancestrales es destrozada en la cruz para no levantarse jamás. Por eso, el Nuevo Testamento canta una y otra vez que los creyentes son una nueva creación. 2 Corintios 5:17. En Cristo ya no existen pueblos malditos, no hay linajes abandonados, solo hay hijos e hijas amados, tomados de cada tribu y lengua, levantados de toda sombra de vergüenza heredada y envueltos para siempre en el resplandor del amor redentor de Dios. Así que si alguna vez has temido que algo oscuro y antiguo persiga a tu familia, entiende esto: en la cruz toda demanda fue cancelada. Ahora estás en la luz libre para escribir una nueva historia, una que no esté definida por maldiciones antiguas, sino por la misericordia imparable de Dios. ¿No es esa una verdad digna de celebrar, de gritar desde los tejados, de dejar que transforme no solo tu vida, sino también las generaciones que vendrán? Seamos brutalmente honestos. Esta historia siempre ha resultado inquietante, incluso desconcertante. ¿Por qué un padre maldeciría a su propio nieto tan severamente por lo que a primera vista parece un momento de embriaguez y exposición? ¿Por qué un solo incidente vergonzoso dentro de una tienda desataría un juicio que resonaría a través de generaciones? Al principio parece desproporcionado, extremo, casi cruel. Pero entonces das un paso atrás, fuera de las suposiciones modernas, fuera de lecturas superficiales, y comienzas a ver con los ojos del mundo antiguo. Y de pronto surge una claridad sobrecogedora. En aquellos días, la familia no era algo meramente personal, era profundamente generacional, casi cósmico en su significado. El padre de una casa no era simplemente el hombre que proveía pan o construía cercas. Encarnaba el honor, la reputación y la cobertura espiritual de toda su descendencia. Deshonrarlo no era una ofensa privada, era quebrar el fundamento mismo del legado familiar. Imagina vivir en una cultura donde cada hijo llevaba el nombre de su padre como un manto, donde la reputación del abuelo abría puertas para nietos que aún no habían nacido. En un mundo así, la vergüenza no se quedaba con el individuo,
Descendía por la línea manchando a quienes aún no habían respirado. Ese era el ambiente donde la familia de Noé vivía y respiraba. Así que cuando Cam vio la desnudez de su padre, ya fuera un momento cargado de violación, burla cruel o abierta rebeldía, no fue simplemente un desliz pasajero. Fue una ruptura violenta en la cadena sagrada del honor. Fue como romper un sello real o escupir sobre un escudo familiar. Y a los ojos de Dios, quien diseñó la familia como el primer bloque de la sociedad, fue un acto de rebelión que no se detuvo con Cam. Amenazó con extenderse a sus descendientes. ¿No es sobrecogedor pensar cuán frágil es el legado, cómo una sola decisión imprudente o deliberadamente desafiante puede abrir una puerta por donde entra la oscuridad y permanece por generaciones? La Torá nos da un lenguaje aún más profundo para esto. En las leyes de Moisés, descubrir la desnudez nunca se trata a la ligera. Es un código para violaciones graves, perversiones o actos que rompen la confianza y la santidad de las estructuras familiares. Así que, cuando Cam despojó de su dignidad a su padre, no estaba simplemente observando una escena incómoda, estaba desgarrando el tejido espiritual que Dios había tejido en la idea misma de hogar y pacto. Y aquí es donde corta aún más hondo. Noé no era cualquier hombre. Era el justo elegido por Dios para llevar a la humanidad adelante después de que el diluvio limpiara la tierra de su corrupción. La Escritura testifica que Noé caminó con Dios, y aún así, incluso en esta familia escogida, el pecado encontró una grieta por la cual entrar. ¿No es escalofriante pensar en eso? Ser llamado por Dios no hace inmune a tu hogar. Recibir promesas no garantiza que tus hijos las honren. El legado no es algo que se herede automáticamente como una escritura de propiedad. Es algo frágil que debe ser protegido, nutrido y mantenido, o puede romperse en una sola generación. Mira cómo la Biblia repite esta verdad una y otra vez. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, sacerdotes, vestidos con vestiduras sagradas, y sin embargo, cuando ofrecieron fuego extraño, Dios los derribó en el acto. Uzá extendió su mano para sostener el arca, un impulso que podría parecer noble, pero porque tocó lo santo sin reverencia, murió al instante. Saúl fue ungido rey, elegido para guiar al pueblo de Dios, y aún así, un solo acto de desobediencia llevó a Dios a quitarle la corona a su familia para siempre. Cuando eres escogido, cuando se te confían cosas sagradas, las consecuencias pesan más. El pecado importa más, no porque Dios sea quisquilloso, sino porque el legado es precioso. Sus propósitos fluyen a través de las familias como vetas de oro, y cuando esa línea es amenazada por la rebelión, medidas drásticas pueden marcar la diferencia entre bendición y desastre para incontables vidas. Así que cuando Noé se levantó sobrio y estremecido y proclamó: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos», no fue un arrebato vengativo, fue una declaración profética, una línea trazada en la arena para proteger el pacto que Dios estaba desplegando, para asegurar que la promesa fluyera por la línea de Sem sin contaminación. Se trataba de salvaguardar una simiente santa para que generaciones más tarde, a través de esa misma línea, viniera el Mesías. Esta historia siempre ha sido mucho más que un tropiezo de embriaguez. Es una historia sobre legado, sobre honor, sobre el peso aterrador de las decisiones tomadas en lo oculto que pueden moldear destinos aún no nacidos.
y nos recuerda que incluso las familias más bendecidas deben permanecer vigilantes porque la rebelión acecha en la puerta esperando reescribir la historia si no protegemos el depósito sagrado que se nos ha confiado. Y aquí está la verdad pesada, que muchos prefieren evitar. Dios valora la familia, atesora los lazos entre padres e hijos, madres e hijas, las generaciones unidas por sangre y bendición. Pero Él no permitirá ni puede permitir que el pecado generacional se pudra y reine sin control para siempre. El amor no es indulgencia. La santidad exige más, porque si la rebelión no se enfrenta o no se detiene, se propaga como fuego en hierba seca. Si la deshonra no se arranca de raíz, no solo permanece, se multiplica hundiéndose más en el suelo del linaje familiar hasta ahogar por completo el buen fruto. Aquella noche, en la tienda de Noé, se sembró algo vil, ya fuera un acto de perversión sexual, burla descarada o una despojada voluntad de quitar el honor sagrado. Y cuando Noé despertó y comprendió lo sucedido, no reaccionó simplemente como un anciano avergonzado tratando de salvar su orgullo. Al pronunciar la maldición sobre Canaán, Noé realizó un acto profético. Fue como si mirara por el corredor del tiempo y declarara: esta corrupción termina aquí. No se permitirá que eche raíces en la línea elegida para llevar adelante la promesa del pacto de Dios. No porque Dios sea cruel, no porque las maldiciones sean rayos de ira arbitraria, sino porque el pacto no es un acuerdo casual. Es santo, es pesado, es la estructura misma por la cual Dios teje la redención en la historia. Y en ese diseño, el honor importa profundamente, el legado importa. La transmisión de la fe y la justicia de una generación a otra es un tesoro tan precioso que el mismo cielo vela por él. ¿Alguna vez has pensado cómo nuestros actos privados de rebelión, esos momentos en los que deshonramos lo que Dios ha declarado santo, no solo nos afectan a nosotros, envían ondas hacia afuera? Corren el riesgo de manchar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, incrustando patrones que podrían tardar generaciones en romperse. ¿No es sobrecogedor pensar que la manera en que tratamos la santidad de Dios hoy podría trazar caminos que otros después caminarán por defecto? Pero aquí es donde la historia, por pesada que sea, se abre con esperanza, porque aunque la maldición fue real, también lo fue el plan de Dios para renovar todo legado roto. En Jesucristo ninguna mancha es permanente, ningún patrón familiar oscuro invencible. Cada cadena de pecado generacional puede ser destrozada. Cada antigua palabra de juicio puede ser reemplazada por una nueva palabra pronunciada desde la cruz, una palabra que dice: consumado es. Piénsalo todo. Hijo pródigo, incluso los hijos de Cam puede volver a casa. La misericordia no finge que el pecado nunca ocurrió. No cierra los ojos ante la rebelión. La misericordia entra directamente en el desastre, lo enfrenta cara a cara y dice: aquí está tu camino de regreso. Es un amor tan feroz que se niega a ignorar el mal, pero tan tierno que siempre ofrece una puerta de retorno. Por eso la Biblia late con historias de redención que rompen las viejas maldiciones. Rahab, nacida de Canaán, sale de su cultura condenada y entra en el pacto de Israel, convirtiéndose en ancestro del mismo Jesús. Los gabaonitas, descendientes de esa misma línea maldita, se humillan y encuentran protección bajo el ala de Israel. Una y otra vez, Dios demuestra que, aunque cortará la expansión de la corrupción no arrepentida por amor al futuro, siempre extiende su mano a los individuos dispuestos a volver. ¿No es asombroso
que sin importar cuán profunda corra la rebelión en un árbol genealógico, un solo corazón arrepentido pueda cambiar toda la historia, que una herencia marcada por la deshonra pueda ser reescrita por la gracia, que tu legado, por más enredado que esté por decisiones pasadas, pueda convertirse en tierra nueva, donde Dios plante bendición que tus hijos y nietos un día cosecharán con gozo. Por eso el pacto importa, por eso el honor importa, por eso las decisiones que tomamos en lo oculto resuenan más fuerte de lo que solemos imaginar. Y por eso, a través de Jesús, toda maldición antigua y toda herencia oscura pueden ser tragadas por la marea imparable de la misericordia, reescribiendo destinos de manera tan completa que solo el cielo pudo haber imaginado un final tan hermoso. Y así llegamos al final de este largo y sobrecogedor viaje, mirando hacia atrás a través de antiguas tiendas, libros olvidados, maldiciones proféticas y finalmente la deslumbrante misericordia de la cruz. Si hay una verdad que se eleva por encima de todas las sombras, es que nuestro Dios es un Dios de santidad y de una compasión asombrosa. Él protege el legado con celo porque sabe lo que está en juego. Y sin embargo, en el mismo aliento, ofrece una redención tan radical que puede reescribir incluso las historias familiares más oscuras. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que no importa de qué linaje provengas, ni qué vergüenza haya intentado aferrarse al nombre de tu familia, ni qué rebeliones privadas o luchas generacionales hayan atormentado tu hogar, no tienes que ser definido por ellas. En Cristo toda cadena antigua se rompe, toda mancha oculta es lavada, toda maldición es silenciada por su voz, que declara que eres escogido, amado y hecho nuevo. Pienso a menudo en lo fácil que es culpar a nuestros padres, a nuestro pasado o a los patrones que hemos heredado. Y sí, hay cicatrices reales que se transmiten, batallas reales que no pedimos. Pero la historia de Cam Canaán y en última instancia de Jesús nos muestra algo profundo, así como el pecado puede resonar a través de generaciones, también pueden hacerlo la fe, el honor y la restauración. Y la decisión de una sola persona de volverse hacia Dios puede cambiar por completo la dirección de un árbol genealógico. Quizás esa sea la invitación para ti hoy, pararte en medio de tu historia por más desordenada o marcada por el ayer que esté y decir, aquí se detiene. Un nuevo legado comienza conmigo, porque con Dios siempre es posible. Gracias de corazón por acompañarme en este recorrido por una de las historias más difíciles y a menudo malinterpretadas de la Biblia. Si este mensaje habló a tu corazón, si te desafió o te dio esperanza para tu propia familia, me encantaría que dejaras un comentario abajo. Tal vez escribe 77 si hoy estás declarando libertad sobre tu familia. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir esto con alguien que necesite escuchar que su legado no está encadenado al pasado. Gracias nuevamente por estar aquí. Que Dios te bendiga, rompa toda maldición oculta y llene tu hogar con una nueva historia, una marcada por el honor, la misericordia y una esperanza inquebrantable.